El diseño en el ciclo de desarrollo de software. El diseño es el proceso de aplicar varias técnicas o principios para lograr definir un sistema, un proceso o un dispositivo con el suficiente detalle para permitir su realización física. El proceso de diseño convierte el qué de los requisitos en el cómo del diseño. El resultado de esta fase debe ser un documento o un conjunto de documentos con el suficiente detalle que permiten implementar el sistema. El diseño contiene a su vez 4 subfases. Estas son el diseño de datos, que produce las estructuras de datos, el diseño arquitectónico, que produce las unidades estructurales o clases, el diseño de interfaces, que produce las interfaces entre las unidades, y el diseño procedural, que produce o especifica los algoritmos de cada método. Las clases bien diseñadas deben estar singularmente enfocadas. Esto quiere decir, deben realizar una sola tarea. Al realizar una sola tarea, esto implica tener solo una responsabilidad. Y esa responsabilidad debe estar solo en una clase. El SRP, o Single Responsibility Principle, es uno de los principios del buen diseño orientado al objeto. Este nos indica que cada objeto debe tener solo una responsabilidad y que los métodos del objeto deben estar enfocados en realizar esa responsabilidad. Este es uno de los principios más importantes del desarrollo de software. Bueno, pero ¿cómo hacemos para identificar múltiples responsabilidades en el diseño? Lo que tenemos que hacer es utilizar una hoja como la que se muestra a continuación. Su uso es el siguiente. En una hoja de papel rayamos, como se muestra en la pantalla, y debemos tener suficientes líneas en blanco para todos los métodos de la clase que se va a analizar. En la primera línea en blanco se debe escribir el nombre de la clase. En la segunda línea se debe escribir el nombre del método que se va a analizar. Y se debe hacer esto para todos los métodos de la clase. Finalmente, se debe leer en voz alta cada una de las líneas que se acaba de escribir. Tal vez se tenga que agregar una palabra o alguna sentencia. Lo que se trata de ver es si lo que se lee tiene sentido para el lector. Si no tiene sentido, este puede ser un indicativo de que esa responsabilidad no corresponde a esta clase y por tanto debe ser movida a otra clase. Es hora de realizar un ejercicio. Presta atención a las indicaciones que tu profesor te dará. Al terminar el ejercicio, debes tener un diseño parecido al que se muestra en la pantalla. Aquí podemos observar que encender, apagar y obtener la cantidad de aceite son responsabilidades del auto. Y que cambiar las llantas y obtener el nivel de aceite no son responsabilidades del automóvil, corresponden a otra clase que en esta ocasión sería el mecánico. Debemos aclarar que el método de obtener la cantidad de aceite puede ser algo confuso. En este caso es un método nada más para obtener cuál es la cantidad, pero en sí la acción de obtener esa es responsabilidad del mecánico. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con los parámetros de los métodos? Aquí se muestra un ejemplo. Autolavado tiene un método lavar que a su vez recibe un parámetro de tipo automóvil. Los parámetros de los métodos deben ser incluidos en la hoja que se vio previamente y también deben ser leídos. En este caso se leería: el autolavado lava un automóvil. Los parámetros de los métodos deben ser incluidos y leídos para asegurarnos de que realmente los métodos de la clase pertenezcan a esa clase. ¿Y qué pasa con los parámetros de los constructores? En el ejemplo se muestra que el constructor de autolavado recibe un argumento de tipo automóvil y el método de lavar no tiene argumentos.
En este caso, el análisis SRP no podría llevarse a cabo o sería confuso. Es por eso que debes utilizar el sentido común junto con SRP. Otro principio importante es el try, but don't repeat yourself. Lo que intenta este principio es evitar duplicar el código y evitar el efecto de onda. Esto es, que el cambio en una clase implique cambios en otras clases. Para esto, se debe abstraer o separar las cosas comunes y colocarlas en un solo lugar, para que al realizar cambios sea únicamente sobre ese lugar y no se tengan que modificar otras clases u unidades. ¿Y cuáles son las diferencias entre SRP y Dry? Bueno, Dry trata de colocar una parte de la funcionalidad en un solo lugar, mientras que SRP intenta que una clase solo haga una sola cosa y que la realice bien. ¿Que una clase realice solo una cosa es limitarla? No, porque esa cosa puede ser algo grande y complejo. Recuerda los frames de Java. Deben dibujar una ventana con bordes, título y algunos botones ya predefinidos del sistema operativo. Eso es una operación compleja que solo esa clase maneja. También recuerda los strings. Las strings son una clase compleja que realiza operaciones sobre cadenas de texto. Algunos autores de ingeniería de software manejan el término cohesión. Cohesión es un nombre para SRP. Cuando una clase es cohesiva, tiene un trabajo principal y se adhiere a ese trabajo. Recuerda, un buen diseño te ayuda a ser más productivo y a incrementar la flexibilidad del software. Te ayuda en la productividad porque permite que el tiempo se reduzca en otras tareas. Y te ayuda en la flexibilidad del software porque al tener un buen diseño, el software puede cambiar y adaptarse más fácilmente. El diseño suficientemente bueno. Es el diseño adecuado según la situación, esto es, resuelve el problema actual. Intenta llegar a ser perfecto y nunca lo logrará. Mantiene al equipo enfocado realizando otras tareas. Esto es, porque el diseño es lo suficientemente corto como para mantener al equipo enfocado realizando otras cosas como programación o pruebas. Y se modifica constantemente para intentar llegar a ser perfecto. Por otra parte, al diseño perfecto es al que se intenta llegar, pero indudablemente jamás se logrará. La refactorización son los cambios en el código de un programa para mejorar su legibilidad o simplificar su estructura, sin cambiar los resultados que éste provee. Es hora de otro ejercicio. Presta atención a las instrucciones que tu profesor te dará.